continuaremos con el capítulo número 16. Entonces, después de transcurrir todo esto que conoció Quijote al caballero del Verde Gabán, o este señor del Verde Gabán, el hidalgo rico que se le mostró a ellos, este hombre se mostró un poco como amable con él, porque él decidió invitarlo a comer a su casa, algo que pues a cualquiera nos invita a comer a su casa sabiendo el aspecto como era Don Quijote. Entonces acá este hombre le habla de manera muy honesta, linda a Quijote, porque le dice que él es un hidalgo natural a un lugar donde iremos a comer hoy, o sea, ahí ya le dijo que usted debe de comer conmigo. Y entonces dice que él no es tan rico, él es medianamente rico. O sea, él tiene y no tiene. La modestia. La modestia. Entonces ahí también le dice que él es un hombre, su nombre es Don Diego de Miranda, y dice que tiene una mujer. Que en este momento no le dan el nombre a la mujer, y entonces él dice con mis hijos. Acá no sé si es un error o qué, pero vean que cuando se le da el nombre al hijo, ven que es solamente uno. Y acá pluralizan, que son mis hijos, y él solamente tiene un solo hijo. Pero bueno, de eso hablaremos. Es que hasta esta parte adelante. él no ha dicho cuántos hijos tiene, solamente dice ahí mis hijos Mis y ya. hijos. Porque él ahí comienza como a contar la vida de él y a decir que el pasatiempo que él tiene es pasar pues tiempo con la esposa y con los hijos, que es lo que dice ahí, que también ir a cazar y a pescar. Eso es pues lo que él hace. Y hay una parte en la que habla sobre los libros que él lee. Y dice que él colecciona libros también, pero que no todos son de caballería, sino que son como libros que les dejan más enseñanzas sobre la historia de España. Y además, él también dice ahí que le gustan mucho los libros de romance. Cuando él dice libros de romance, no se refiere a exactamente romance, sino, como lo dijo Melissa, son libros de España, libros que estén en el español. Y dice que también le gusta leer en latín, pero se inclina más por el español. Pero lo de la historia de España es muy difícil para él porque él dice que existen muy pocos ejemplares, ya que como las personas no saben mucho del país en el que viven, hay pocos libros y esos pocos libros son muy difíciles de adquirir. También, Dale. también dice que, a ver, trata de explicar como que a él no le gusta que se metan en la vida de él y que así mismo no se mete en la vida de nadie. Dice que comparte pues con los vecinos muy rara vez, pero a pesar de eso él no se mete como a opinar en la vida de los vecinos, y que entonces dice que también pretende como lograr que con lo que él hace tampoco se metan pues en la vida de él. Dice que va a misa todos los días, ¿cierto? Todos los días. Dice que que escucha misa misa cada día. Pues sí, oír misa es ir a misa. También dice que reparte los bienes que tiene con los pobres y también hacer como unas buenas obras. O sea, él se estaba como reconociendo, diciendo todo lo que él hacía. Pero vean que cuando él dice que está reconociendo que le da a los pobres, él dice que no es por alardear, pero él lo hace como para darle más vida al currículum de un caballero. Entonces ahí Sancho me parece la persona más ingenua. Y hasta el mismo hombre, el del Verde Gabán, lo dice. Porque, no, y se lo dice a él mismo, porque comienza Sancho, después de escuchar todo esto, todas estas grandes palabras que dijo el señor del Verde Gabán, Sancho se le arrodilla y le pide que quiere besarle los pies. Entonces el señor del Verde Gabán le dice como, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Por qué me estás dando besos a mí? Entonces Sancho, como persona ingenua, le dice que no. Pero que también está casi llorando. Sí, que lo deje besar, que vuestra merced, el primer santo o a la jinete que he visto en todos los días de mi vida. O sea, le está llamando santo al señor del Verde Gabán. Pero es solo por lo que escucha y me parece muy buena la respuesta que le da a él, porque él le dice que él no es un santo, sino que es un gran pecador. Pero entonces me da risa aún aquí porque él le dice que él es un pecador, pero que Sancho sí es un santo. Entonces eso me genera mucha gracia. Pues están devolviendo halagos. los halagos para sentirse mejor. Eso es muy extraño porque Sancho, el señor, no tiene nada que ver. Simplemente Sancho lo alaba por lo que escuchó y no sabe si es verdad o si es mentira.
Pero no, pues tiene una fe de cristiano vivo. Y no, y pues si a mí me llega un hombre, digamos un hombre que se vista así, pues la mayoría de hombres que se visten así uno dice como que, esto es una persona respetada. Y habla de la manera que este hombre habla, pues me imagino que cualquiera de nosotros le creería. No, porque ya pasó eso con el señor que ¿De quién pretendió es de ser Pasamonte? rico. Pero es que, y vean que yo lo leí en un pie de página que había dicho que estos dos hombres podían tener una relación, pero a mí no me parece que tanto tengan una relación porque este hombre se ha dicho la verdad. Solamente que este hombre me parece una intriga de cómo y por qué se acercó a Don Quijote y lo invitó a tanta cosa. Y entonces esto En el acá mismo capítulo lo dicen. y lo di, pero a mí no me quedó muy claro porque vean que él es una persona muy inteligente y él dice que su hijo es muy inteligente y yo creo que es más como lo que quería hacer Sansón Carrasco y era como conocer esa locura que llevaba a Quijote. ¿El hijo qué? ¿El hijo de cuál es inteligente? Este señor. Sí, Pero es porque que él era él amante antes de ahí, las... mire, lo que sigue ahí es que él, pues, Sí, Pero como pues en el que capítulo anterior, en sí, el capítulo siguiente. porque se adelantaron mucho, porque bueno, siguiendo con la historia, la voy a seguir contando. En esta parte, Don Quijote intenta como aislar a Sancho y decirle como, bueno, ya, cálmese, deje de darle besos. Entonces sigue como con la conversación de ellos dos y le pregunta que cuántos hijos tiene. Y ahí es donde él responde que tiene un hijo. Y eso es lo que estamos diciendo ahorita, porque él se refiere a mis hijos. Y ahí dice que solamente tiene uno. Y dice que sería más dichoso si no lo tuviera, pero no porque el hijo fuera muy malo, sino que no es tan bueno como él quiere que sea. Que tiene 18 años y desde hace 6 años Está estudió Salamanca. en Salamanca Leyes. griego y latín. Sino que el papá no Ley. está de acuerdo con lo que él está estudiando. O No, sé, pero es que él no, primero es que estaba él no estaba estudiando, estudiando. primero estaba estudiando leyes, Ajá. entonces se retiró de eso porque le gustaba La poesía. Sí, el papá Y quedó como entonces- indignado por El eso. papá queda ¿cierto? como indignado Pero por resentido. aún así, con el pasar de los tiempos, él dice que eso también podría ser tomado como una ciencia. Sí, y vean que ahora en este momento la poesía es algo que No es una cualquiera le ciencia, da. pero sí Y tiene a mí- No le da el muchas kit. Pero a mí cosas. me genera mucha risa lo que va a suceder Cuando Don en la Quijote siguiente. le dice Y ese él montón de cosas. Y cuando además cuando le dice a Quijote, le dice cuál es la madre de las ciencias. O sea, Quijote nos va a decir para él cuál es la madre de las ciencias en un capítulo siguiente, Ajá. pero eso me genera mucha risa. Miren que lo que este hombre quería era que su hijo estudiara teología y ahí él lo aclara, dice que pues que a pesar de que él se inclinaba como por la poesía y por estudiar otros idiomas, él quería era que estudiara teología, pero el hijo no. El hijo sí quería seguir su camino de ser un poeta, pero tanto él que él no quería ser un poeta, sino como que a él le gustaba Se era, aficionó mucho a la poesía. ajá, era expresarse de la manera. Y Don como- Quijote encantado con que Sí, fuera obvio. poeta. Sí, el maestro de las letras y el maestro de las armas. Pues ahí quedó, amigo Pero para es siempre. que más que todo yo no creo que él quería estudiar poesía porque miren que él solo la leía y de vez en cuando la escribía. Entonces era un aficionado, no pensaba dedicar su vida a eso. Y vean de que acá en mi pie de página dice que Don Quijote busca siempre llevar a la fama el éxito de Cervantes. Mira, en mi página también dice algo referente a eso. Dice que Don Diego de Miranda se presenta a todas las luces como personaje, que en condiciones similares a las de Don Quijote, aunque con más fortuna y por tanto, como caballero un grado por encima de él, ha elegido una forma de vida enteramente distinta y de manera implícita propone una continua comparación entre pues ambos Cervantes. Vea, y yo tengo acá algo que dice que Alfredo Varaz, en un trabajo reciente que lo hizo en el 2010, él cree que ha creído identificar en Don Diego Miranda una alusión a Alonso Ramírez de Prado, ministro de Felipe III, uno de los válidos menores acusados de enriquecerse con el ejercicio de sus funciones públicas. Bueno, podemos proseguir con la historia. Entonces ya después de este Quijote haber escuchado lo que le dice de los hijos, de que no le agrada mucho el orden de... A mí me Está parece muy escribiendo. charra y porque Don Quijote no tiene hijos. Sí. Y él se propone como... Ahí mismo como sí comenzar empieza a ahí. hablar como en posición de No, padre. uno tiene que Pero- cuidar los hijos, los tiene que Y amar, no- los tiene que yo no sé qué, y él no tiene hijos. No, pero aunque él no tiene Pues la hijos, tiene sobrina, la sobrina. la sobrina es porque como- la Él la crió con sí, la él la crió con la Sí, ama. pero
Por Sí, eso. pero entonces él dice que los hijos, Señor, son pedazos de las entrañas de sus padres. Como que duele Qué al loco. Señor que ese es su hijo y no importa que él esté estudiando lo que sea, ese es su hijo. Y entonces él dice que sean buenos o malos, ellos siempre tienen que querer a sus hijos. Pero eso también tiene que ver que si son malos es por culpa de los padres mismos porque no supieron, no Y además- relacionaron cómo criarlos cuando eran pequeños. Y además, también Quijote aquí en su discurso de los hijos dice una frase en latín que es pane lucrando, que en mi página pues significa para ganarse el pan, es decir, como medio de vida. Era una fraseología jurídica, como, o sea, así el hijo no se ganara como el pan de vida con lo que estaba estudiando, tenía que ser prácticamente lo que él quisiera y debía estar contento por eso. Y además le dice que la poesía, señor Hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, quien tiene cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir Y- de todas. Y además, perdón, además me parece muy irónico que un caballero andante, y como se menciona tanto él como de otra gran escala al compararse con Don Quijote, diga que pues como la poesía no es como un tipo de vida o un gusto para vivir, sabiendo Y- que un caballero andante recita en la poesía para, pues como en torno a su vida y en sus Y batallas es y en que todo. aparte de eso también es muy raro que cuando él, antes que comienzan a decir los libros que él colecciona, dicen que los de caballería no, pues que en especial esos no son como los más importantes para él. Un caballero que no lea libros de caballería. Pero a mí me gusta mucho es como Don Quijote le da a entender a este señor que debe querer la poesía. Y para eso también le dice que la poesía es alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Entonces él aquí le quiere decir que no hay nada, o sea, hay algo más, o sea, lo único valioso que existe es la poesía. Sí. Y entonces aquí para Cervantes él- recalca que, o sea, aquí Cervantes vuelve y recalca que era un amante de las letras y que Sí, su que poesía para ha él marcado la base de todo el todas, arte. como hace poco nos decía Marlene, que la base de todas las ciencias es la filosofía, y en base a la filosofía también se hacen poemas, entonces Sí. es como la función de esas dos cosas y cómo se complementan para conformar lo que vienen siendo las ciencias. Pero miren que su padre también lo aceptaba porque él antes de que el Quijote le dijera lo de los hijos y pues que tienen que querer a sus hijos, le hace referentes a poetas, pero también a filósofos. Pero, o sea, él de cierta manera sí lo aceptaba, pero no lo comparaba con las leyes. Sí. O sea, O no sea, le él lo- gustaba, o sea, pero lo sí, respetaba. Él lo aceptaba, pero él decía esto con las leyes no se comparan. O sea, eso no Ni tiene con la nada que ver. teología. Ajá, entonces, Él dice que, y además Quijote dice que la poesía hace ver a una persona heroica, hace ver a una otra persona ignorante, o la Exacto. hace, o sea, la enaltece. Es O la elemental rebaja. en el intelecto de las personas, por así Ajá, decirlo. y vean que él aquí, o sea, aquí Quijote se muestra como no una persona descabellada y loca, sino como una persona que sabe Muy qué es cuerda. lo que está hablando. Y también él comienza como a justificar la poesía como partiendo de lo que es cada uno. O sea, como que la intenta personalizar A o su sea, estilo. a cada persona. Entonces él comienza a dar unos ejemplos y dice que Homero no escribía en latín porque era griego. ¿Y cómo va a pretender que el hijo escriba en no sé qué idioma si sí. viene de... pero No, yo creo que prácticamente eso tiene razón. sí tiene mucha coherencia en sí, Porque porque el hijo sabía griego y latín. pero de todas maneras casi siempre que hablamos de una composición de una palabra siempre se habla tanto en latín como en griego, Como en entonces los griego. dos se combinan, por decirlo así. Es que esa referencia la hace que se llama porque eso. él dice Filología. que estas personas que no saben otra lengua no pueden escribir cosas interesantes porque no es su lengua, entonces no saben cómo expresar No es otras nada- palabras. exacto. Entonces Creo que que su eso es hijo muy sepa cierto. tantas cosas Es tiene muy mucho teso. que ver. Yo también creo que él lo dice porque, a ver, el papá no sabe tantas cosas como el hijo, porque el hijo es el que está aprendiendo, ¿cierto? Entonces él no puede opinar por algo que él no conoce. Y más que todo Y que no tiene entiende. 18 años, el papá pues debe tener 40, Sí, 50. y además este hombre ya, me imagino que este joven va a sentirse, o sea, si se siente una persona bien escribiendo, que lo haga. No entiendo por qué los papás tienen que entrometerse en la vida del hijo para que escojan una carrera. Y acá me gusta mucho que este Cervantes
le dice que todos los poetas que él mencionó, Virgilio y Homero, se extienden esta costumbre por todas las... no, dicen que este hombre, en resolución todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche. Esa parte no la entendí, o sea, ¿Qué? O sea, que es como mamaron del en origen. la leche. Es como decir la lengua O sea, de origen, sí. de nacimiento. Sí. Súper Pero raro. una forma Mamaron- muy vulgar de decir. mamaron Sí, en muy la extraño. leche. Pues, o sea, es que me parece, pues, porque sí, es como el origen donde Sí. comenzaron, pero estos hombres mamaron en la leche, o sea. Es que este discurso me pareció muy inteligente hasta que dijo esa parte, porque ahí se le salió La burrada. No, La- yo creo que la es como nacionalidad. una de esas frases que siempre se mencionan, o sea, y Fuera de la suenan época. vulgares, pero tienen mucho significado. Sí. Es como para decir, son frases poco pensantes, por decirlo así. Sí. Entonces es Miren, como que... Es que ahí lo que pasa es que Don Quijote comienza como a aclararle al padre que lo que el hijo está haciendo es como aclarando todos sus pensamientos y eso, porque apenas obviamente se está formando. Entonces él le dice que lo que él sabe de poesía es como muy poco y muy básico. Lo que él en general le quiere decir es como que un poeta se construye a base de otros poetas, entonces para él como hablar de lo que sabe, él tiene que aprender sobre los demás, obviamente. Bueno, antes de que sigas con la historia, pues se podría hacer la comparación de esto como el aprendizaje que tuvo Cervantes ante la escritura y ante la poesía. Porque miremos que el primero leyó a Lope de Vega, a Francisco de Silva, a Garcilaso, a Garcilaso, a Páez de Montalvo, etcétera. Muchos más que en el momento era el siglo de oro, entonces se veían en su furor Los poemas. los poetas. Entonces, pues ya sí, continuando con la historia. No, pero antes de continuar, continuando con la historia, acá me parece una frase que todo poeta debe tener en cuenta, y es que la dice Quijote, acá dice, el poeta nace, y él ahí explica porque porque el poeta debe de nacer Ajá. desde el vientre de su madre. Pero antes de eso, él aclara que los poetas son meros romanticistas y que no tienen el conocimiento de otras lenguas y que esto es natural, puro impulso. Yo quiero Y entonces, decir, espérate, antes de que siga, él dice, el poeta natural sale poeta. O sea, que el poeta, quien es poeta desde el vientre de su madre, siempre será poeta. Y entonces acá, y él dice algo que acá en mi pie de página está como en latín, dice Deus in nobis. Que Deus in nobis es Dios está entre nosotros. un Dios Entonces, vive en nosotros, ¿no? entonces él acá le quiere decir que como Dios vive entre nosotros, también hay un poeta que vive en cada una de las personas. Yo digo quería- que... Perdón, María, es algo chiquitico. Esas dos frases que dijiste, pues sí, son importantes, ¿no? Porque no son como propia creación de Cervantes, sino que la primera frase que dijiste viene de la idea clásica, cuya formulación es más memorable en el diálogo platónico. O sea que ahí Platón. se presentan otras las ideas de Platón y todo eso. Sí, yo sigo Y- manteniendo que Cervantes era filósofo también, y Lina me alega. ¿Ustedes Pero qué es- piensan? Yo creo que a uno no lo llaman filósofo por Tener conocer. estructuras por de tener el pensamiento. título de filósofo, porque vean que cuando iniciamos nosotros filosofía con la profesora Marlene, ella nos dio a leer un texto que decía, Todos pues, éramos filósofos. sí, ¿entiendes? que la filosofía es el arte de pensar. Que todos queríamos filosofar, pero ni siquiera sabíamos que era filosofía. Ajá, Ajá. porque la filosofía es el arte de pensar, y entonces no estaría tan descabellada la idea de que a Cervantes se inclinara por eso, porque él leía mucho, y entonces, pero es que, y crear un concepto, esa es la base del filósofo, Porque que es sí. crear un concepto, y acá Cervantes no es como tal que cree los conceptos, Sino que Cervantes toma toma bases de Ajá. otros para diseñar su forma de pensar. Porque Marlene también nos decía, tipo, usted piensa y cree que es nuevo y en realidad ya existió Ya hace existió más hace, de años. ajá. Y entonces acá, porque vean que es Cervantes, uno cree que todo lo que hay en el Quijote es creación de Cervantes, pero no. No. Hay muchas cosas que les digo que no son de Cervantes. Por eso es que tiene tantos misterios, porque Ajá. se basan en muchas cosas demasiado antiguas. Entonces, Y una de
esta es una frase que yo creo que ha marcado mucho la existencia del Quijote, y es una frase que se llama ladran, luego cabalgamos, y esta la dice Sancho Panza. Muchos creen que es una creación de Cervantes, pero no es así. Esta frase se presenta desde años de 1400 y vemos de que Cervantes es de 1600. Entonces acá vemos de que Cervantes de tanto leer, Bueno, es de 1500, pero escribió en 1600. sí, de tanto leer se las aprende o toma de referencia como uno para hacer sus ensayos. Ya continuando con nuestro capítulo. Pero antes de eso yo creo que ya todos sabíamos que no todo lo que hay ahí es invención de Cervantes. No todos. Quien no lee el Quijote piensa que todo lo que hay en el Quijote es de Cervantes. Pero como yo por digo que decir- nosotros que lo estamos leyendo sí. ya sabemos que no Sí, todo es porque solo ya- se conocen el Quijote Pues, por la historia de los molinos de viento. Simplemente Está leer, triste. es leer el prólogo como para Sí. encontrar 30 preguntas ahí ya para Deprimente. empezar. Entonces, Sí, o sea, a ti, como dice Steven, con solamente leer el prólogo, te Ya. da una idea de que muchas preguntas Es van más, a... Y nunca le vas a encontrar la respuesta, solo vas a encontrar teoría. Oigan, yo creo que Don Quijote lo que estaba haciendo ahí cuando hablaba con este hombre era como el papel de este personaje que uno necesita como a veces en la vida. Porque por decir, hay muchas familias que son, o sea, no se la llevan bien con los hijos o no son capaces de hablar bien sobre un tema así súper delicado como es elegir uno que quiere estudiar, ¿cierto? Y miren que él ahí lo está como justificando. O sea, miren que en la parte que sigue él comienza a decir que al menos valore que el hijo no está haciendo nada malo, que quiere estudiar, que está avanzando en una serie como de escalones que es la vida. Entonces él dice que si comienza estudiando poesía, puede terminar estudiando cualquier ciencia así súper importante como él la cree, que al menos valore que no está pegado a algún vicio o así. Y muchas veces uno en la casa, pues, sí, No, es que sí. En ese tiempo que... Pero en ese tiempo. No, pero en ese... el Sí, otro- Olga pero en Sana, ese Olga tiempo, Sanería. vicio no es... No, pero en No, ese el tiempo opio. sí. Claro, Pero, el opio. pero en Ajá, ese sí. tiempo yo creo que se refieren a vicio como, no sé, como estar en la casa sin hacer nada Y- o estar... Al estilo Sancho, Sí. Olga Sana morir. Referente a lo que dice Meli, mira que eso se toma también en la actualidad. ¿Cuántas personas quieren estudiar, por decirlo así, aviación y los papás les dicen, no, estudia medicina? O los hijos quieren una estudiar fototos. licenciatura y los papás le dicen que no, que hagan esta tal carrera solo porque de origen de su familia o de descendencia todos son Y venidos de muchas estas carreras. veces, a la Entonces, familia llega alguien que como que hace cambiar a los papás de opinión y les Ajá. dice como que vean, entiéndalo, él quiere estudiar eso, no Y está Don mal. Quijote ahí es muy maduro porque toma de referencia pues todo lo que ha vivido también y quién sabe si él en algún momento, quién sabe, pasó de eso con pequeño el le papá. sucedió eso con algún familiar. Bueno, entonces ya podemos continuar con la historia. Ya aquí dan como... Quijote sigue hablando, o sea, que Quijote de un discurso sobre que debe amar a su hijo, y entonces él dice que debe amar esa profesión que él hace. Entonces, después de que Quijote terminó de hablar, dicen que el del verde Cabán quedó muy admirado por todo lo que él le había sí, dicho. porque vean de que él ahí como hizo como que este man no está tan loco. O sea, lo hizo ver como una persona cuerda. Allí se mostró él como una persona súper cuerda. Es que en esos momentos él no sabía que él era loco. Sí, pues. Él lo admiraba porque la presencia, la apariencia y lo que hablaba era muy interesante, entonces decía admiración. Ya Bueno. con el siguiente capítulo, ¿no? Nos daremos cuenta que él se va a dar cuenta de unas cositas ahí un poquito extrañas de Quijote que nunca pasan. O sea, En esa parte ellos estaban distraídos como hablando mientras Sancho se desvió del camino, que porque vio sí. a unos hombres ordeñando, ¿cierto? Ordeñando. Pastores. Entonces él a pedir leche. se fue a pedir leche y cuando Don Quijote y el del verde Gabán volvieron como la mirada al camino se dieron cuenta que venía un carro lleno de banderas reales. Y entonces acá es donde va a pasar algo, como otra locura y otro hecho para reírnos todos. Pero antes de que se termine el capítulo, aquí el Quijote llama a Sancho y le dice que le dé la celada para ponérsela porque escuchó el sonido de una nueva aventura. Bueno, entonces aquí damos por finalizado el capítulo número 16 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Espero que les haya gustado.
Continuaremos con el capítulo número 17 de la segunda parte del Quijote de la Mancha, que se llama Donde se declara el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote, con la felizmente acabada aventura de los leones. Bueno, aquí en este título nos dan como ya un avance a lo que va a suceder en la historia, porque aquí mencionan unos leones y yo creo que esta historia para nosotros nos marca la segunda parte del Quijote, va a estar en nuestros recuerdos. Y dice que cuenta la historia que este Sancho fue a comprar o fue a pedir un poco de leche. Entonces también vio que tenían unos quesos. Entonces él no tenía dónde meterlos porque sus alforjas las tenía este Quijote. Entonces lo que hizo Sancho, como muy atrevido, fue coger el yelmo de Mambrino. No, O sea, no, pero eso pasó porque el Quijote lo estaba llamando y él ya estaba apurado y no podía, y el Quijote no podía darse cuenta que y él compró tampoco eso. tenía las alforjas. Entonces, como le iba a dar la celada, se le cayeron los quesos ahí adentro. Entonces el Quijote no esperó, se la arrebató y cuando se la puso, Requisito. Pero los bueno. quesos se estriparon Pero en la cabeza. antes de eso, Quijote sí se lo dijo con mucha rabia que le diera la celada rápido porque venía una gente importante ahí y él debía como caballero andante y donde estaban ellos. Entonces el señor, el hombre, el verde Gabán, al oír todo esto, él es quien le dice qué son estos hombres. Le dicen que tal vez estos hombres lleven monedas para su majestad. Entonces aquí todo se volvió como mejor porque Sancho quería monedas y a Sancho le encantaban las monedas. Entonces este hombre le dice que no pierda de vista a estos hombres porque dice que pueden ser enemigos visibles e invisibles y que él no sabe qué pueda pasar. Entonces, ahora sí, este Sancho aún no le entregaba la celada a Quijote, pues él estaba con su queso y buscando sus cosas. Entonces aquí Sancho Quijote se la arrebató y entonces ahí es donde viene la parte en la que dice Daniela que al ponérsela como que estripó los quesos y se le estaba viniendo todo el suero por ahí. Dice Pero- el suero es como la lechecita que sale del queso. Lo más También- gracioso es que el Quijote dice que eso es sudor y que se le están derritiendo los Los sesos. sesos. Entonces eso no tiene sentido. Y porque- no, y además me genera mucha gracia porque el queso huele horrible. Y entonces el queso cuando se estripa, imagínense cómo le quedó oliendo la cara. a Pero, Quijote. Y la ¿saben cruz, qué? Él dice que eso es que los sesos se le están derritiendo porque dicen primero que cuando, pues a ver, uno se refiere a que cuando una persona suda y más en esa ocasión es de miedo, entonces él dice que él no tiene miedo, que él nunca va a sudar, que porque él nunca va a tener miedo de eso. Ah. Entonces que en vez de decir que él está sudando solamente, está diciendo que se Que le se- están derritiendo los sesos. Entonces ahí este Quijote, obviamente le pregunta a Sancho que qué era eso. Entonces Sancho se hizo el cobarde y él sí no le quería decir que él había metido quesos ahí. Pero aún así, él se lo dijo. Pero entonces no dijo que lo había comprado él, sino que mencionó la típica palabra que Quijote siempre menciona. Y es que fueron los demonios o los encantadores que siempre le hacen esto. Entonces él ya se quitó la celada, Sancho le pasó un trapo para que se limpiara y entonces él después cogió el yelmo y lo olió para Pero ver qué antes era. de eso no contamos lo que pensó el de Verde Gabán. Porque él al ver la situación, cuando Don Quijote le estaba pidiendo la celada a Sancho, se quedó mirando porque no tenía para qué necesitarla si solo veía un carro con banderas. Entonces él se quedó mirándolos mientras ellos dos peleaban por el queso, el sudor Es y como, todo what the eso. fuck. Sí, no. Bueno, entonces ya después, ahí sigue que pues, le prestó el paño para que él se secara y le dice, y ahí sí se da cuenta que son requesones, o sea, quesos muy grandes. Y entonces él dice, por mi vida de mi señora Dulcinea, que son requesones los que me han puesto, traidor, bergante y mal mirado escudero. O sea, y Sancho, queriéndose esconder de esta situación, él le dice, no, que esto él nunca volverá a pasar, y bueno, entonces que pudo haber sido el diablo y todo eso. Entonces, ya, pues el hidalgo estaba sorprendido por esta situación y él estaba, como dijo esta Daniela, Cuando vuelven un poco atónito. Cuando vuelven a retomar el tema de los encantadores, que no sé si eso sea más adelante o ya
haya pasado, pero dice, Don Quijote le echa la culpa a Sancho y Sancho pues como que se pone ingenioso y le dice que no le eche toda la culpa a él, sino que también puede ser producto de culpa de los encantadores que hicieron que pues esto hubiera, por decirlo así, tropezado o le hubieran convertido los quesos en requesones y hubieran hecho pues que Don Quijote le hubieran salido mal las cosas. Entonces como que ya Sancho se coge por decirlo así, la excusa perfecta para que Don Quijote no se enoje con él, y es este tema de los encantadores. Pero en esa parte es muy charro porque a Don Quijote le comienza a chorrear eso. Y él cuando le llega a la nariz lo huele y menciona a Dulcinea y dice que qué es eso, que eso es requesón. Entonces Sancho le dice que si es requesón, que se lo dé, que él se lo va a comer entonces, que eso no es Pero problema. vean lo asqueroso que es que ya lo había puesto Quijote. No es recursivo. No, pero eso es es asqueroso. asquerosidad. Vea que el Quijote no se bañaba. Y además con el calor, la celada, el cabello, el sudor. Pero ahí ninguno se bañaba. Qué asco. Ay, Olor a viejito sucio. ¿Y queso? Súmele el queso ahí. Si las personas ricas pues tenían una buena apariencia, entonces ¿cómo hacían con lo de bañarse y esas cosas? Es que ellos escondían todo a través de los vestidos grandes y todo eso. Entonces, ¿a qué olían esas ropas? a mierda. Sí, a todo menos a bueno. Pero ellos utilizaban. Ellos se bañaban como cada pretexto. 3 o 4 Sí. días, o a la No, semana. a los la meses. semana. Y una vez al mes o 2 veces al mes. Si tenían dinero. Porque Y si si eran no, pobres, se bañaban cada año tal vez. Sí, o ni se Pues bañaban. lagunas, no. O aprovechar la lluvia, yo no sé. Sí, pero Lagunas. bueno, ya continuando con la historia, lo que sigue es que Quijote, ya después de todo esto, lo que decidió fue coger la espada, coger la lanza y organizarse porque venía en la carroza con las banderas. Entonces, lo que él dice que ahora venga lo que viniera. Entonces él está esperando que pase la típica aventura que siempre quiere. Entonces para esto, el carro de las banderas, lo que pasó fue que Quijote se le puso adelante. Y les otra vez la encuesta de para dónde van, por qué hacen esto y esto. Entonces, ¿Y qué llevan ahí? Porque él siempre quiere saber qué llevan ahí. Entonces dice que iban 2 hombres, el que manejaba la carreta y un hombre que estaba al lado del señor que manejaba la carreta. Entonces el señor carretero dice que el carro era de él y que va en esa carreta 2 bravos leones. Entonces él le dice que son del general de Oran, ahí que los envía a la corte de su majestad. Y entonces le dice, ¿por qué las banderas? Él dice las banderas porque son como el logo, lo que representa a nuestra majestad. Y vamos de que acá quiero salir un poco de la historia y que los leones siempre han sido representativos en la historia de todo España, porque vean, en todas el las munici- historias. Sí. Pero es que el león se considera el rey de la selva. de la sabana. Pero vean, Sí. sí. Bueno, sí, una información. Vean que en mi pueblo, en mi municipio, antes de yo vivir acá en Copacabana, mi municipio en la bandera presenta dos leones. Y los 2 leones han sido como significativos porque la persona que colonizó Cáceres, que es donde yo vivía, era una persona de España. Y por eso Cáceres tiene nombre de una sede española, que también se llama una ciudad de allá. Es que esto de los leones en España es muy importante porque primero los usan como abrigo para tener una alta nobleza. Linaje. Es un linaje. Y después de eso los usan para eventos muy especiales, para demostrar que este animal demuestra valentía. Es que de por sí también se saca mucho como de que los leones representan pues dominancia, porque esto viene como también del mito o de la historia de Hércules. Sí, Sí, porque porque Hércules es el es al león de Nemea. Nemea, eso sí. Y después lo usa como abrigo. Hércules vence al león de Menea y se lo pone como un abrigo, entonces eso también hace como referencia a todo lo que pensaban los españoles de los leones y... Es que primero tengamos en cuenta que el león es de los animales más, por Feroces. decirlo así, feroces y grandes de la selva, y pues debido a su instinto, por decirlo así, de supervivencia y de dominancia,
como al ver a Don Quijote, pues ahí más adelante en el punto de enfrentamiento no va a querer hacer nada. Yo creo que me adelanto un poco y es que digo que cuando el león no quiere hacer nada en lo absoluto es porque no le ve importancia o lo ve No. como una presa muy fácil, entonces es como que... Y no hay tanto por eso, sino también porque los animales tienen algo que se llama el instinto de supervivencia. Y es que al animal, al no verse acorralado o atacado, el animal no va a atacar. Y por eso es que todo el mundo Igual no cree... estar hambriento. Pero esta vez sí estaba hambriento, según ese, pero bueno, continuamos con la historia y después continuamos con esto. Entonces dicen que Quijote le pregunta que si son unos leones grandes. Entonces el hombre le dice que son demasiado de grandes y que han pasado desde África a España, que eso pues casi nunca se veía, y que iban de encomienda solamente para el rey. Aparte de eso decían que tenían mucha hambre, Sí. que los tenían enjaulados porque apenas iban a llegar al lugar donde les iban a dar de comer, entonces obviamente no los podían sacar porque tenían muchísima hambre. Entonces ahí es donde Don Quijote les dice que les va a demostrar a los leones quién es Don Quijote de la Mancha, Pero que se los suelten. Antes de eso Dicen que el Leoncito. macho va, que uno es macho y el otro es hembra, Y y el el macho macho va adelante. adelante en la reja, pues en la jaula de adelante, Y y la la hembra va atrás. atrás. Entonces ahí Don Quijote les dice que se lo suelten, que él se va a enfrentar a Pero ellos. es que él les dice como que leoncitos. Sí. Leoncitos, entonces es como pues No le da la importancia le hace como necesaria. el diminutivo a la palabra y prácticamente les dice como que no Pero importa. lo hizo como uno llamando un perrito. Ajá, que como que es un animal cualquiera. Ajá, pero le dice como, porque yo lo veo de esa manera, le dice leoncitos a mí. O sea, perritos a mí. Él le hizo hacer como cachorritos que él Como si podía fueran a domar. jugar o algo Sí, así. que él podía domar porque él era el gran Don Quijote de la Mancha. Entonces acá vemos que este Quijote quiere demostrar ser un hombre, un macho, pecho peludo, el siete Sí. macho de la selva. Y aquí es donde yo me pregunto si no fue capaz contra los mercaderes que estaban ahí en ese día pues. de la venta, va a ser capaz con un león. Es Quijote y él cree que todo lo gana, entonces... De todas maneras, y si no, los- y lo que me genera más risa es porque dice que él es un hombre y que él también puede ser un leonero, o sea, que él también maneja leones, sabiendo de que Quijote nunca había estado al lado de un león, nunca en su vida, porque un león en España... Ni siquiera era- lo había Aunque- visto. Porque un león en España es Era muy caro. escaso. Y caro. Y es solamente para las personas de la Y caro, nobleza. y muy Tanto caro. que lo traían desde África a España. Y solamente la para mayoría de veces conquistar. eran leones blancos. Sí, Solo blancos porque representaban la nobleza y la pureza. sí. Y pues creo trayendo algo chistoso que pensé en el momento de leer. Entonces, es que donde el león en verdad hubiera atacado a Don Quijote y a Rocinante no hubiera tenido donde comer. No, yo digo que Porque es que Uy, ahí no hay mala carne. persona, Sí. Eso es más hueso que carne. Pero sí entonces- es verdad. O sea, sí lo puede. Sí, el único que tendría ahí para comer sería Sancho. Sancho sí está bien Pues Sancho es- formado, Qué con tener crueldad. su buena masa muscular. Y lo peor era que mientras todo esto pasaba, el Hidalgo solamente lo miraba como, y este man sí está muy loco. ¿Cierto? Como, ey, seguro. Pero él Porque estaba es que con Sancho. Él luego de hacer el proceso de liberación y todo este tema le dice, conste todos los que están alrededor de mí que sepan que lo hago por obligación de él y porque me veo a tedios de hacerlo. Y acá a mí me gusta algo que dice el hombre, él dice que esto le puede haber pasado porque el queso pudo haber ablandado los sesos de él. O sea, bueno, entonces ya después de que la locura de Quijote se vuelve a ser notoria en la historia y vemos de que él trata a estos leones como una minoría al llamarlos leoncitos, el señor, el del verde gabán, está un poco sorprendido y pues atónito por cómo actuaba Quijote. Pero había un personaje que se hizo un show completo y era Sancho Panza. Sancho Panza se puso a llorar, se le arrodilló a Quijote para que no se le abriera estas puertas a los leones, porque él pensaba que lo podían matar. Entonces le dice, el señor del verde gabán le dice que si es que Quijote es loco,
Entonces él le dice que no, Quijote no es loco, sino que es atrevido. Es atrevido. Entonces acá le dice como que, el señor del Verde Gabán queda como, sí. Yo haré Sí, que claro. Pero acordémonos de algo que pasó antes con el señor del bosque, que aquí Sancho decía que él no era valiente ni nada, sino que él era inocente. Un niño. Y aquí ya admite que es atrevido supuestamente. Bueno, pero Quijote sí quería que le abrieran las jaulas y tanto que le pide al señor que si le abre las jaulas eso sería una Pero- nueva aventura para él. Y aquí el hidalgo, pues el que le dice le pregunta a Sancho que si está loco, le dice a Sancho que él hará que no lo sea. O sea que de alguna manera le va a imponer a Quijote que no, pues no siga con esas locuras. Y llega a Quijote y se le acerca y le da como un parlamento, por decirlo así. Bueno, y cuando él dice todo este parlamento, el del Verde Gabán, Se le mete por el Sí. lado correcto de los caballeros andantes. O sea, Que él le no lo busca como haga. el lado. y entonces acá me da risas porque el hombre le dice que cuantos más que esos leones no vienen contra vuesa merced, o sea que no vaya contra ellos. Y acá él vuelve a mencionar lo del instinto animal, que el animal ataca cuando se ve atacado, pero aquí el animal no se encontraba como para atacar a Quijote. Bueno, entonces ellos acá estaban votando, querían votar a ver si Quijote debía o no abrir esa jaula. Entonces el carretero, el señor que manejaba la carreta, vio que las armas que estaba utilizando Quijote no iban a ser Pues como... Es Sí, que tan también buenas. la llama armada fantasma, entonces es como que no tuviera Ajá. nada. y no, pero es que básicamente Más no en tiene momentos- nada. Después en momentos que el señor estaba como pensando ya para abrir la reja, le dice, seguro que quieres que abra la puerta para que el león salga. Entonces Don Quijote como que se altera y le dice que si no la abres que te golpeo es a ti. Entonces es como, venga. Que le va a enterrar la lanza. Pero él no le ha hecho nada. Pues, pero entonces está antes- previniendo. Antes como de eso, pues el hidalgo dándole este discurso a Don Quijote, Quijote le dice como que metas en sus oficios, es que yo me meto en los míos. O sea, que no se meta en los oficios de él porque no tiene nada que ver en esto. Simplemente está hablando de más y ya. Y ahí sí es cuando se dirige hacia el leonero, por decirlo así, pues como mencionan acá. Y le dice prácticamente bellaco que abra ya la puerta de los leones. Y ahí es cuando pasa ya todo lo mencionado antes. Bueno, Y ahí el señor leonero le dice que todos los que están ahí serán testigos de que él no quería abrir la cosa de la jaula, sino que ya era porque Quijote se lo pedía. sí, y entonces aquí como para librarse de culpas de que este león se comiera a Quijote. Y entonces Quijote se enoja, porque Quijote, sin que Quijote se enoje no es una aventura. Se enoja porque a él no le querían abrir obviamente esas puertas. Pero a mí me parece muy interesante que al carretero le importa la vida de este Don Quijote. No le importa que se le pierdan los animales porque obviamente ellos les abren la puerta y se van a ir. Y ellos, pues valió mucho dinero, tienen que ya llegarle al rey, entonces ¿qué va a hacer? Y no, y vean de que cuando ellos deciden de que quieren irse de ahí, este Quijote le dice que no importa, que él no necesita oyentes en su aventura, o sea, que no necesita personas públicos para demostrar su aventura. Ahí es donde vuelve, dice que Sancho cuando escuchó todo esto, con lágrimas en los ojos, le suplicó a Quijote que no hiciera esa cosa tan mala, porque eso era arriesgarse a morir. Sí, esa vez que se cayó, comenzó a hacer mero drama y casi se muere, llorando encima de él. Ahora viendo que un león se lo come, También. se muere. Pero no sé, pero acá me dicen de que, porque acá me da risa es como escriben en el libro, porque lloraba Sancho la muerte de su señor, cuando aún no se le habría, había abierto la puerta a los Pero es a que los de por sí leones. Sancho siempre hace el cero drama antes de que Quijote haga Pero ni siquiera lo habían matado, o sea, ni siquiera habían abierto la puerta y No ya diciendo que importa. lo habían a matar. Era Sancho. También Sancho le decía que no, que mirara eso bien, que ahí no había ni encanto ni cosa que valga, que eso ni siquiera era una aventura. Bueno, entonces ya podemos proseguir a la parte en la que abren la puerta. Daniela nos quiere contar qué sucedió ahí. Aquí el carretero decide ir a la parte delantera de la jaula del macho y la abre. Pero,
ocurre algo muy inusual porque el carretero abre la jaula y se va porque no quiere ser comido por el león, obviamente. Entonces Don Quijote lo mira desde una distancia muy prudente para él y para la batalla que va a haber entre estos dos. Después que el león se da cuenta de que esto está abierto, se levanta, bosteza, se estira, mira a Don Quijote y después da la vuelta y se vuelve a echar. Entonces me parece muy interesante porque el animal estaba hambriento y su instinto animal lo motivó a comer. Y tenía la oportunidad de salir y comerse pues, a Don Quijote, pero no lo hizo, simplemente lo miró y se acostó. Pero antes de eso, con todo lo que le estaba diciendo Sancho, Don Quijote le dice que lo deje en paz, que él va a hacer eso y que si acaso se llegaba a morir, que él ya sabía lo que tenía que hacer, que era ir a contarle darle la noticia de Dulcinea. Ah, y vean acá algo que no se nos pasó por decir, y es que este Quijote no se enfrentó a los leones, entre comillas, en Rocinante, sino que lo hizo a pie, porque pensaba que si Rocinante veía a estos animales, estos animales se iba a asustar y se iba a devolver. Entonces ahí dicen que tú a pie, tú solo, tú cuadran, aunque sean hipérboles, sobre todo los hipérboles. Entonces acá dice, tú intrépido, tú magnánimo, con solo una espada y no de las del perrillo. Esto acá quiero decirle que estas espadas, las del perrillo, perteneció al maestro Julián del Rey, también conocido como Maestro Perrillo o el Moro de Toledo, el cual según la cita del libro de armas de 1895 de Antonio García Allanzo, llamósele el Moro por serlo converso, pues padero del rey Boabdil de Granada, habiendo sido su padrino el rey Fernando el Católico. Dicen que estas armas era la arma para poder enfrentarse a este tipo de guerras con animales. Entonces Quijote no tenía nada. Entonces aquí es donde yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiera terminado totalmente distinto y el león se hubiese acometido contra Don Quijote? Yo creo que Cervantes no hubiese sido una persona que dejara que su protagonista muriera de esa manera. Porque toda historia tiene que tener esa parte trágica y esa parte heroica y la gente no lo va a dejar morir. Es como siempre todos los superhéroes tienen un final feliz. Todos los superhéroes ganan la batalla contra el malo o reviven. Entonces acá o revivía a Quijote si lo mataban o otra se muere de cosa. otra forma. Yo diría que ya era obvio que él no se iba a morir, porque aún faltan muchos capítulos. Y además, si él se muere, ¿qué va a pasar en estos capítulos? Sí. Y además, un dicho que dice que hierba mala nunca muere. Hierba mala, que es Quijote, nunca va a morir. No es que sea el malo, pero es que no tener a Quijote como amigo para cuidarlo, eso es una cosa difícil. Bueno, Entonces Don Quijote estaba sobre Rocinante y ahí se puso a pensar. no, si debía de ya, hacer- que se bajó de Rocinante y que Ya. decidió hacerlo todo a pie, porque pensaba que Rocinante se iba a asustar y no iba a estar con este hombre. Ya siguiendo con la parte, aquí hacen como una alusión a que este Quijote le habla como a estos leones de forma que son unos animalitos, o sea, que son demasiado inofensivos para él. Bueno, y entonces ya después de todo esto, ellos ya decidieron que Quijote estaba loco, y ahí el señor del Verde Gabán comprueba de que es cierto lo que están diciendo los hombres, que Quijote estaba loco. Bueno, y entonces ya después este hombre, al ver el leonero, se tenían que echar cerraron las puertas del león y obviamente iban a seguir su trayecto a donde su majestad. Entonces ellos ahí se pusieron a hablar, el leonero, y entonces él le dice que no, que pudo haber sido de que el animal no quería atacarlo. Pero Quijote insiste que todo fue porque él era el gran Don Quijote de la Mancha y que nada podía matarlo o derrotarlo. Pero también decía que ya eso no era culpa de él que el león no lo atacara, sino que el mero acto que él dijo y decidió de que el león saliera lo hace valiente. Y ya lo que sucedió después no importa. Y pues él también le dice a Sancho, pues, o sea, como que qué le parecía esto,
que pues no habían encantadores que pudieran contra la verdadera valentía, que aquí no valía nada de esto, o sea, haciendo referencia a que Quijote, como vemos otra vez, es muy conveniente. Porque dependiendo del caso de lo que él crea, o son encantadores o es valentía de su propia señoría, al acabar pues como con sus aventuras, por decirlo así. Porque aquí al ver pues que el león no reaccionó contra él, está pues demostrando su furor en la valentía y que aquí no tiene cabo lo que son los encantadores. Sí. Y ¿Qué? vean, Entonces después de eso, le dice Don Quijote que empiecen a organizar las mulas y que es mejor que sigan su camino y que saquen y le dé 2 escudos de oro al hidalgo y al leonero. bueno, entonces ya después que le hice esto, el hidalgo, se quedó impresionado y en todo el camino que ellos iban a seguir, él se quedó admirado por Quijote. Sí. O sea, quedó como, pues, De hecho, él ese hombre ya dijo está que loco. iba a contar su historia. El leonero- Aún así hubiese perdido, ¿no? Aún así. Pero es Sí. que el leonero besó las manos de Don Quijote. Ajá. Él besó las manos de Don Quijote por haberse quedado como tan sorprendido de esto. Y como dice Luis, pues que él contaría que, o sea, que el Caballero de los Leones, él contaría esta historia. Ah, y por cierto, yo tengo algo sobre el Caballero de los Leones, pues que dice en mi pie de página, y es que el caballero de la época de los Reyes Católicos, que entró en una leonera para recoger el guante que se le había caído a su dama, y que a Don Quijote ya había evocado. Desde Sansón en la Biblia o el Cid en las gestas medievales, el enfrentamiento con un león es una de las principales pruebas por las que se debe pasar el héroe, y por lo mismo aparece aún menudo en las novelas caballerescas, en las que asimismo es frecuente que a un personaje se le llame Caballero de los Leones. Entonces, pues, haciendo referencia como a lo que dice esta descripción, nos dice que con la aparición de Sansón y Cid Benengeli, Cid Hamed de Benengeli. Ajá. Con la historia pues que está escribiendo como para sus hazañas, era muy importante que Quijote como que venciera a los leones, o sea que no es en sí como un capricho, leyendo esto no es en sí como un capricho que Cervantes lo haya puesto, sino que es como una tradición en lo que se puede decir de las caballerías, Es que porque esto le daría como furor al libro que está escribiendo Cid. Entonces, bueno, continuando, lo que pensó Diego de Miranda fue que todo este tiempo se quedó mirando a Don Quijote y después de analizarlo tanto, él dijo que él era un cuerdo loco o un loco que tiraba cuerdo. Esto lo dice ¿por qué? perdón. Porque la primera parte que él habló con Don Quijote fue una persona muy cuerda y le pareció elegante. Pero ya después con este disparate de los leones y la muerte súbita pues que se iba a dar con ellos, le pareció que era una persona loca. Y lo más impactante de todo esto es que después de este señor pensar todo esto, el Quijote le responde: ¿quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su opinión por un hombre disparatado y loco? Y entonces acá vean, aparte dice, ¿qué más locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le ablandaban los cascos los encantadores? Y qué mayor temeridad y disparates que querer pelear por fuerza con leones. Sí. Eso lo dice Quijote. no, el hidalgo. No, el hidalgo, Lo pues hizo el hidalgo. sí, Sí. porque Entonces, mire eso que no está está- haciendo referencia a que qué persona por más cuerda que esté va a hacer esto. Sí, o sea, Sí, que entonces- es un atrevido. y Más vean que cuerdo aquí- es un atrevido, sí, Sí. porque Don Quijote de Sancho lo recalca. Y digamos que hay muchos puntos en los que eso se va a aclarar, y es en la batalla con el vizcaíno, el enfrentamiento contra los mercaderes, contra el caballero del bosque. Todas estas cosas que nos dan como a retomar que Don Quijote no está con falta de cordura, sino más bien como con un atrevimiento que lleva sus límites aún más allá de lo convencional. ¿Ustedes qué definición elegirían de las que dijo Diego? ¿Cuerdo loco, o un loco tirando a cuerdo? No, cuerdo loco. Sí, porque recordemos que él sufre de maníaco. No. depresión. No sufre. Es una teoría. Sí. Sí, es como... Yo diría que un Pues loco yo digo tirando a que sí. cuerdo. No, yo diría que un Yo digo que cuerdo un loco tirando a cuerdo, ¿por qué? Porque recordemos que pues hemos dicho que Quijote se divide en las dos personalidades, Alonso Quijano y Quijote, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Pero en sí todo el personaje se construye como a partir de Don Quijote, y todo últimamente
Y pues, o sea, todo últimamente ronda a las locuras, bueno, siempre ha rondado a las locuras de Don Quijote. Entonces, siempre vemos que es Don Quijote en sus locuras y de momentos él habla como una persona demasiado correcta, demasiado cuerda. Entonces, por momentos se presencia Alonso Quijana, pero siempre domina Quijote. Entonces, por eso un loco pasando a cuerdo. No, a mí me parece que sería un cuerdo loco. Porque un cuerdo, una persona que sabe qué es lo que está haciendo, pero que en lo que está haciendo se nota la locura y lo malo, lo que no debería ser, lo Ese disparatado. puntito Y entonces Sí, por yo eso también. Es que Por todos eso creo guardamos que es un No, cuerdo. algo de pero es que no locura sé. dentro de nosotros. Sí, y no, y esa locura, yo creo que todos, para mí, todos, como dice Luis, todos somos locos, solamente que hay personas, En algunos temas sí. sí, hay personas que saben cómo controlar eso, O por ejemplo, porque sí, todo, exacto. todo se basa en el subconsciente. Tenemos que el subconsciente puede ser algo que nos, que a Es que veces no, sale en los momentos de rabia, Sí, pero exacto. si ese subconsciente fuera la verdadera conciencia de nosotros, o sea, ¿cómo seríamos Sí. nosotros? Entonces Sí, acá exacto. el subconsciente de Quijote es el quien toma la conciencia de él. Yo me estoy leyendo una historia, ya me la terminé, que es de Robert Louis Stevenson, que es El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. Entonces es una novela que se la recomiendo, es muy buena, y la novela trata de los trastornos disociativos. Y sé que esa no tiene mucho que ver, pero hace mucha relación con el estar cuerdo pero estar loco. Sí, Y eso le pasa a Jekyll, que Jekyll, el doctor, era una persona cuerda, pero que era una persona loca, que tenía el ansia de matar a alguien, pero cuando dejaba esa ansia de matar se ponía a ser la persona cuerda. Entonces estaba entre la locura y lo bueno. Es Entonces, que la posición social frente a cómo actuaba no lo dejaba, y es ahí donde pues me gustaría aclarar lo que dice Ángel y tomar en base a eso lo que voy a decir, que es perfecto. Yo estaba leyendo un artículo de psicología que decía que las personas actuamos de forma diferente en base a los espacios y a las personas con las que eso sí es convivimos. verdad. Por ejemplo, ¿a ustedes no les parecería loco estar solos en sus casas, poner una canción, cantar y moverse por toda la casa, empezar a bailar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están solos, están en un espacio de el que convivencia te consigo sientes mismo. Entonces, cuando ustedes, digamos, hacen esto en un espacio público, se van a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque los demás los están mirando. Entonces, mira que no es estar loco, sino que es en base a las posiciones sociales, en base a los actos, que las personas actúan de forma distinta. Pero le digo, y sabe que yo creo que es siempre, y no solamente en el caso de nosotros como personas y el baile y todo eso, sino también en la forma en la que nosotros hablamos y cómo nos mostramos cuando alguien está en nuestra casa. Sí, porque muchos tomamos de que somos malos hijos, pero cuando estamos con personas al lado somos buenos hijos, porque nosotros no mostramos esa parte mala y siempre queremos mostrar al mundo esa esencia de un ser malo. O sea, porque yo creo que todos deberíamos de ser auténticos. Yo sé que eso nunca va a pasar, ninguna familia va a mostrar los problemas frente a otro, pero aún así eso sería un poco... Pues a mí es cierto, pues ese artículo que dijo Luis me parece muy cierto. Pero cuando Quijote yo no le vería mucha veracidad. ¿Por qué no le vería veracidad? Porque Quijote esté con quien esté, él se comporta como un caballero andante. Sí. Esté en el lugar que esté. Entonces no le tomaría en torno como que la locura de él cambia, depende de los aspectos que esté y esto. O sea, lo tomaría desde el punto en las hazañas que hace. Sí. Porque dependiendo de las hazañas que él haga o le ocurran a él lo toma como Y beneficio no solamente propio o las eso sí. hazañas, pero también a las personas con las que habla. Mira cómo habla Quijote y Sancho, pero mira cuando se le acerca una persona que Quijote la ve bien vestida y mira cómo habla. O mira en la venta, mira a Quijote con la cosa en Sierra Morena, cómo se comportó con La cada una de las melosería, personas. ajá. O sea, fue muy meloso. Pero venga, también está el hecho de cuánto conoce la persona. Porque si es una persona ignorante, a él no le gusta hablar con esa persona. Pero ya si es una persona que tenga muchos conocimientos, ya empiezan a debatir. Sí, y Aunque vea, también depende. pero vea Pero no, cómo, espera, si le vea saca cómo el se punto comportó con la fulminante, princesa. ya le va mal. Vea Yo cómo digo- se comportó, yo digo que espérate, Don cómo Quijote- se comportó con la princesa Micomicona. Sí. Que él se comportó una persona muy refinada, el caballero fiel. Yo digo que Don Quijote no es que sepa lo que está haciendo, sino que aprovecha todo lo que le pasa como para modificarlo a bien de él. Porque vean que, o sea, es imposible decir que una persona sabe lo que está haciendo si se quiere enfrentar a un león así
a sueltas, pues no, eso no tiene lógica, porque uno, así él diga que él sabe lo que hace, uno no va a saber cómo va a reaccionar el animal, pero él sabía que así lo atacara o así no lo atacara, él iba a quedar como el bueno. Sí, es verdad. Y él siempre que esperaba eso, quedar como la persona buena de la historia. Y bueno, ya continuando con la historia, acá me gusta mucho algo que dice Quijote, pues me parece una cosa tremenda, porque él dice que, porque vean que después de que el hombre le dice que la locura de él siempre tiene que estar referida con los encantadores y él le dice que él no es una persona loco. Dice, pues con todo esto quiero que vuesa merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle parecido. Bien parece que gallardado caballero a ojos de su rey en la mitad de una gran plaza, dar una lanzada con felices sucesos a un bravo toro. Bien parece un caballero armado de resplandecientes armas pasar la tela. Entonces acá le está queriendo decir que no es una persona loca, solamente que él sabe actuar en esas situaciones. Entonces acá me parece muy extraño porque Quijote dice saber actuar frente a lo del león, y entonces acá me parece muy Quijote extraño. aquí de cierta manera acepta que es muy conveniente, pero no lo dice de manera como sacándolo a lucir como su error, sino que lo dice de manera, yo no estoy loco, yo sé actuar ante las situaciones que se me presentan. Y pues, o sea, ahí es como, por decirlo así, el paréntesis que vuelve a aparecer Alonso Quijano. Pero es que miren, también es porque siempre la situación como que lo beneficia a él. O sea, no hay una situación en la que uno diga, no, es que no, se le acabaron las alternativas, no hay nada más que hacer, ya, perdió, con toda perdió, no hay. Vean que siempre, o sea, acá en este caso, si el león hubiera atacado, ¿qué hubiera hecho? No, Sí, ya. Pues muere ya. yo creo que si hubiera hecho, Cervantes hubiera hecho la super batalla entre el león y Quijote y de alguna manera no lo hubiera dejado morir, pero Pero por eso no pasó. ¿Y por qué Ajá. no pasó? Porque no lo Pero es que porque no lo hasta aquí en esta beneficiaba. misma parte que él está diciendo todo eso, él dice que él quería mostrarse a ese león porque él quería ser una persona valiente. Dice que él que suba al punto de temerario, que no baje y toque en el punto de cobarde, que así es más fácil venir. Entonces él le quiere decir que aún así, sea lo que sea, él se va a mostrar como una persona valiente, así sea que él pierda o gane la batalla. Y entonces acá digo, el pródigo a ser liberal, que el avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente, que no el cobarde subir la verdadera valentía. Y en esto de acometer aventura, créame vuestra merced, señor don Diego. O sea, que no importa si una persona es considerada que no es valiente, siempre va a sacar ese lado de valentía, por decirlo así. Pero tengo una pregunta. Él no hizo eso también porque sabía que ya lo estaban escribiendo, entonces eso podría es ser que una sí, gran Sí. parte por de eso los pues libros. también eso hace referencia a lo que había leído ahorita, que o sea, a ver, que al pelear esto pues con estos leones, porque en algún momento se les llega a decir caballero de leones, le daba como Sí, él cierta mismo se llama, ajá, dice, él se cambia el nombre. sí, de cierta manera se le llega a dar como la importancia que él necesita para que escriban sobre él. Porque pues desde que apareció Sansón y Cid, o sea, Quijote se le subió a la cabeza que él tiene que hacer todo lo posible Sí. para demostrar su gallardía y su valentía ante todo. Pero es que para mí eso no tiene sentido porque, a ver, el protagonista de ahí fue el león, no él. O sea, Por eso. el león fue el que lo hizo lucir a él. Si el león le hubiera dado la gana de matarlo, ya lo mató Pero y por ya. eso el león no deja de ser un Se animal. lució también. El león no deja de ser un animal y pues en el tiempo no digamos que se considerara mucho lo que se hacía referente a otras cosas, sino el hecho de la misma persona. Entonces no creo que le dieran tanta valoración al animal en sí por darle ese reconocimiento a Quijote. Es que solo fue suerte que él supo aprovechar. Y en la mayoría de casos, en todo lo que ha Sí. pasado, ha sido suerte. Porque Cosas lo que le pasan y él sí, las porque cambia con para Sansón bien. Carrasco Fue suerte, fue literal. suerte. Con el vizcaíno fue Pues, como también fue suerte. un suerte. sí, Sí. no, un sí, no, tal vez, sí. Es que él ve donde no hay, porque hasta Sancho le dijo que eso no era una aventura, que eso no se veía como una aventura. Entonces todo eso también. Bueno, entonces ya después de todo esto, este hombre, Sansón, el Hidalgo, después de escuchar todo eso, también dijo como, debo aceptar esta locura de este hombre, o la locura que Pero yo creo que tiene. Me parece que es como la primera vez
que nos presentan a un caballero andante de verdad y que no está loco. Bueno, Pero es que él no es un caballero andante. no. Bueno, Solo es un caballero, en pero... términos, pues en términos por decirlo así. Vean, yo quiero que entre todos leamos un artículo de Ángela Morales que dice las nuevas consideraciones sobre el personaje Don Diego de Miranda, la identidad religiosa del caballero del verde gabán. O sea, aquí lo consideran un caballero. Sí. Entonces dice, el episodio de Don Diego de Miranda, más conocido como el caballero del verde gabán, encierra algunas de las páginas más sugerentes y debatidas de todo el Quijote. Los críticos han evocado muchas veces la figura del llamativo caballero del verde gabán, desde Marcelle Bepatyon, que estudió el personaje en la relación a la idea eran mixtas de piedad laica, a Alberto Sánchez, que se fijó en la dorada medianía, que circunda el sendero manchego, hasta lo que le han interpretado negativamente al personaje por precauciones de vida inerte. Con Américo Castro, o las observaciones de Francis Márquez Villanueva sobre una posible significación bufonesca del caballero manchego. Sin embargo, el análisis más urgente de los últimos años viene de la mano de Agustín Redondo. En otra manera de leer el Quijote, replanteó varios de estos problemas para ofrecer una visión del caballero del verde gabán como representante del hombre de nuevo cuño, un caballero campesino que practica una nueva religiosidad. En definitiva, don Diego Miranda personificaría a los mejores representantes del arbitrismo, toda una heterogénea gama de interpretaciones para descifrar el papel de este caballero y su contraste funcional en la historia, de la que rara vez se ha cuestionado su identidad religiosa. El propósito de esta comunicación es plantear otra vía interpretativa a partir de un examen del personaje con arreglo a la coherencia con el conjunto del segundo Quijote y a la coyuntura histórica que se inserta. El elemento más llamativo de la descripción del caballero es el verde brillante de su vestimenta. Antes de saber nada sobre la identidad social del enigmático caminante, el narrador le denomina el de lo verde, el verde, en las primeras páginas, hasta el final del capítulo 16, donde Quijote le da el apelativo definitivo, el del verde gabán. Finalizar el capítulo, lo que pasa es que el de la Verde le dice a Don Quijote que si van a ir a su casa para comer algo muy sabroso, y ahí termina el capítulo 17 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Entonces, ahora continuaremos con el capítulo número 18.